Historia. Los impuestos se crean para financiamiento público en 1996 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 1997 se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y a la fecha, en 2016, se formalizan en el Manual de Organización General del SAT. Entendemos por declaración anual el informe en que las personas físicas y morales reportan sus ingresos y gastos de todo un ejercicio fiscal, determinando un impuesto a favor o a cargo. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual? Deben presentar la declaración anual las personas físicas que hayan obtenido ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos. Prestar servicios profesionales, como en este caso pudieran ser los honorarios. Renta de bienes inmuebles. Un ejemplo sería si tienes un local, algunas casas, edificios, una bodega. También quienes adquieren bienes, como, no sé, una actividad de bienes raíces, así como enajenar bienes. En este caso son pequeños negocios como una heladería, hasta una talachería, quienes están representados ante Hacienda como personas físicas, obviamente dados de alta. Quien también percibe salarios y también por percibir intereses. Un ejemplo de esto es cuando tu dinero lo tienes en algún banco y por ese dinero ganas algún interés derivado de esta función. ¿Quiénes son asalariados? Son aquellas personas físicas que perciben salarios y demás prestaciones derivadas de un trabajo personal subordinado a disposición de un empleador, incluyendo la participación de utilidades y las indemnizaciones por separación de su empleo. El término de sueldo también suele ser utilizado como sinónimo de salario. Aquí también es importante señalar que otros ingresos con tratamiento similar al de salarios son los siguientes: funcionarios y trabajadores de la Federación, entidades federativas y de los municipios, miembros de las Fuerzas Armadas, rendimientos y anticipos a miembros de sociedades cooperativas de producción, anticipos a miembros de sociedades y asociaciones civiles, honorarios a personas que presten servicios a un prestatario en sus instalaciones y los comisionistas o comerciantes que trabajan para empresas, personas físicas o personas morales. ¿Qué asalariados están obligados a presentar su declaración anual? Están obligados a presentar declaración anual si percibiste ingresos por salarios y te ubicas en alguno de los siguientes supuestos. Primero, si obtuviste ingresos mayores a 400,000 pesos. Segundo, si dejaste de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate. Tercero, obtuviste ingresos de 2 o más patrones de manera simultánea. Y por último, si obtuviste otros ingresos acumulables, por ejemplo, a través de honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, además de tus salarios que percibes de manera normal. ¿Qué son las deducciones? Son los importes y conceptos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, que permite disminuir el monto gravado para cálculo de impuesto. Una de ellas es educación en diferentes niveles. Empezaremos por el preescolar, que su nivel máximo es de 14,200, primaria 12,900, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100 y bachillerato o equivalente 24,500. Para hacer efectivo este beneficio debe de constar con comprobante fiscal. Además del pago de colegiaturas, hay otras deducciones personales autorizadas, como son los honorarios. Estos honorarios pueden ser médicos, dentales y gastos hospitalarios pagados por ti, tu cónyuge, tus padres, abuelos, hijos y nietos, siempre y tanto que dichas personas no hayan percibido durante el ingreso en cantidad igual o superior a un salario mínimo general elevado al año. Gastos funerarios. Solamente se tiene que tomar una cantidad que no exceda del salario mínimo generado elevado al año.
también debe de ser solamente para los padres, abuelos, hijos y nietos. Estos gastos pueden ser cubiertos en un futuro y estos serán deducibles en el año de calendario en que se utilicen los servicios funerarios. Primas por seguros. Estas primas serán por gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. Intereses reales efectivamente pagados durante el 2015 por créditos hipotecarios destinados a tu casa habitación, contratados con el sistema financiero, Infonavit o Foviste, entre otras, y siempre que el crédito otorgado no exceda de 750,000 unidades de inversión. Donativos, que se den a instituciones autorizadas para recibir donativos. Se debe de hacer una consulta en el directorio de donatarias autorizadas. Aportaciones a la subcuenta. Estas aportaciones deben ser complementarias a las cuentas de planes personales de retiro. Transportación escolar. De tus hijos o nietos, siempre que sea obligatorio o se incluya en la colegiatura para todos los alumnos y se señale por separado en el comprobante correspondiente. Beneficios. Obtienes tu devolución de forma rápida. Evitas pagar recargos, actualizaciones y multas en su caso. Evitas requerimientos. Si cumples desde marzo o los primeros días de abril, serás uno de los primeros en obtener tu devolución. A continuación presentamos un caso práctico. Bueno, a continuación procederemos con un caso práctico muy sencillo y simple. Para ello es importante mencionarles que el ejemplo que vamos a tomar es de un trabajador que percibe su sueldo de forma quincenal. Es importante que también que conozcan que este cálculo se puede hacer para un trabajador de forma mensual o forma semanal. Para el primer paso tenemos que calcular el sueldo anual. Para el sueldo anual tendríamos que multiplicar su sueldo quincenal por las 24 quincenas que tiene el año. De esta forma determinaríamos el sueldo anual. Es importante que si quieres obtener este dato de forma precisa, tendrías que sumar todos los talones de pago o recibos que emite tu patrón para obtener una cantidad más exacta y precisa. Posteriormente a la determinación del sueldo anual, tendríamos que verificar si tienes alguna otra prestación. Para nuestro ejemplo, este trabajador cuenta con la prestación de despensa, la cual asciende a 310.5 de forma quincenal. Repetiríamos el proceso anterior y lo multiplicaríamos por las 24 quincenas, obteniendo así un total de 7.452, que sería su despensa neta anual. Al realizar la suma del sueldo anual y la despensa, tenemos un subtotal de ingresos. A esto nos falta sumar las prestaciones de ley, que son aguinaldo y prima vacacional. Para nuestro ejemplo, nuestro trabajador percibe de aguinaldo 40 días, superando la prestación de 15 días, que es la de ley. Adicionalmente, una prima vacacional de 24 días, la cual también supera a la prestación de ley, dándonos un total de prestaciones de 20.574.44, dándonos así unos ingresos totales de 156.921.32, que sería la suma de su sueldo anual, la despensa, su aguinaldo y su prima vacacional, dándonos así unos ingresos totales. Para ello, y antes de proceder a calcular el impuesto, tendríamos que verificar cuáles son los ingresos exentos del trabajador. Para ello tenemos la despensa, que asciende a 7.452 de forma anual, ya que la despensa está exenta del pago de impuestos. También tenemos un exento de 1.206, que es el equivalente a 15 veces el salario mínimo por el equivalente al aguinaldo, dándonos así un total de ingresos exentos de 8.652.60. A continuación tendremos que determinar los ingresos gravados.
los cuales sería la operación de restar o restarle a los ingresos totales los ingresos exentos. Y después de obtener los ingresos grabados, tendríamos que buscar la siguiente tabla. Esta tabla es del cálculo del ISR anual. En esta tabla nos muestra el límite inferior, un límite superior y una cuota fija, además de una tasa. Esta tabla se encuentra en el portal del SAT y se rige por el impuesto que tiene que calculársele a cada base de ingresos. En nuestro caso, nuestro supuesto estaría en el del límite inferior, que va de los 123.580 a los 249.243.48, que es el rango en el que nuestro supuesto de trabajador le tocaría tributar o se le tendrían que aplicar las siguientes cantidades. Ahora bien, como lo vivimos en la tabla, su límite inferior sería de 123.580. Para esto vamos a obtener un excedente. El excedente se obtiene de la operación de restar los ingresos grabados menos el límite inferior, el cual nos da 24.688.51. Como pudimos observar en la tabla, la tasa de impuesto es de el 21%. Del 21.36% para ser más precisos. A esto vamos a obtener un resultado que no es más que la multiplicación de mi excedente por mi tasa, la cual me la mostró en la tabla. Posteriormente hay una cuota fija. La cuota fija es de 13.087.37, que también nos proporciona la tabla que mostramos anteriormente. Para determinar el impuesto total, tendríamos que sumar el resultado del excedente por la tasa, que fue la multiplicación del excedente por el 21.36%, más la cuota fija, dándonos así un total de 18.360.84. Muy bien, llegamos a la última parte de nuestra declaración. Para esto vamos a determinar, o más bien ya determinamos el impuesto total. Este es el impuesto total, los 18.360.84. Ahora bien, vamos a determinar lo que nuestro patrón nuestro patrón nos retuvo de impuesto de forma quincenal. Para ello vamos a multiplicar los 698.18 por las 24 quincenas, algo parecido a lo que hicimos con los ingresos, pero ahora con la retención de ISR, dándonos un total de impuesto retenido de 16.756.32. Y por último, el impuesto que se nos retuvo por concepto de aguinaldo y prima vacacional, que asciende a 2.802.90. Es importante que estos datos los obtengamos de la suma de todos nuestros recibos de nómina de retención de ISR. Aquí, para nuestro ejemplo, pusimos el caso muy práctico de un trabajador. Ahora, muy bien. Vamos a determinar el impuesto retenido total, el cual es la suma de lo que se me retuvo por quincena, más la suma de lo que se me retuvo de mi aguinaldo y mi prima vacacional, dándonos así un total de 19.559.22. A esto vamos a determinar si tuvimos impuesto a favor o a cargo, que es decir, lo que tendríamos que pagar o lo que el SAT nos tendría que devolver. Para ello, una operación simple, le restamos nuestro impuesto retenido menos nuestro impuesto total, dándonos así un impuesto a favor de 1.198.38. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es María Dolores Guerrero Calderón.
Soy contadora, tengo experiencia de 10 años. Tengo mi despacho aquí en Tecamachalco. Y a petición de aquí del primo, todos estamos obligados a presentar declaraciones anuales, tanto personas físicas como personas morales. Las personas físicas se presentan en el mes de marzo y sobre la declaración anual de sueldos y salarios se debió de haber presentado hasta febrero. Teníamos a fecha límite el 28 de febrero. La integración de quienes están obligados a presentar declaración anual son las personas físicas que hayan superado sus ingresos de los 400,000 pesos y que también hayan prestado servicios hasta el 31 de diciembre del presente año, anterior, perdón. También están obligados a presentar la declaración anual de sueldos y salarios los que hayan prestado servicios a más de dos patrones, quienes hayan también prestado servicios de honorarios, de actividades de servicios profesionales y de arrendamiento, de las actividades empresariales.